Aquí hablamos sin tabú de la vida. Somos migrantes latinos contando historias. Acompáñanos, parchemos un rato. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Parchemos un rato. En el episodio de hoy tendremos una charla necesaria, una charla llena de herramientas para la vida, muy profunda. Nos acompaña el día de hoy Karina Herrera, una psicóloga hondureña, especialista en psicoanálisis, sexología y programación neurolingüística, coaching en programación neurolingüística. Su trabajo se centra en el bienestar del migrante, abordando temas como la violencia doméstica y también la integración al mundo laboral. Karina Herrera, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme a este espacio. Me gusta mucho cómo lo manejas. Este podcast también es una apertura a muchas personas que hemos migrado y al mundo hispanohablante también, ¿no? Vas a crear una leyenda de historias con todo esto, así que también es un placer estar aquí. Ay, no, muchas gracias por esas palabras tan bonitas, de verdad, y muchas gracias por estar acá. Bueno, Karina, antes de que, bueno, entremos en todo lo que es tu trabajo como tal, me gustaría que nos contaras un poco de tu propia historia y de tus comienzos. Sabemos que, bueno, tu historia te trajo de Holanda a España y luego a Países Bajos. Y bueno, la migración siempre nos cambia como personas y pienso yo que la primera migración es la más impactante. Cuéntanos para ti cómo fue esa primera migración y cómo te transformó. Pues yo de Honduras emigré a España, pero realmente no lo sentí tan impactante porque eh, hablaba el mismo idioma, ahí tengo familia, también tengo amigos, entonces no lo sentí tan duro. Para mí no sentí en sí que tuve que pasar por ese duelo migratorio del que todo el mundo habla ahora, pero cuando ya emigro a Países Bajos, sí siento la diferencia, sobre todo por el tema de que la cultura es totalmente diferente y también el idioma, que no te puedes comunicar de la manera que quisieras con las otras personas porque es otro idioma totalmente diferente al nuestro. Cuando tú saliste de Honduras, ¿tú saliste ya con la idea clara de lo que tenías, de lo que querías venir a hacer a España, a Europa, o más bien fuiste descubriéndolo en la marcha? ¿Cuál fue tu idea para salir a migrar? Fíjate que inicialmente emigré a España por temas de estudios. Me gustaba mucho la apertura que había en España con el tema de la psicología. Las personas que me conocen saben que amo la psicología. Entonces, todo lo que tiene que ver con psicología, pues me encanta. Y en ese momento encontré un mundo en España en temas de psicología, súper amplio. Entonces, fue como, quiero ir ahí y quiero saber más de esto, de esto, de esto, que fueron cosas como que en el momento que estudié en la universidad, sentía que tenía poca información y que quería saber más. Entonces, por eso busqué España, más como para profundizar en temas de psicología, que ha de haber otros países, pero para mí en ese momento fue como que España me llamó mucho la atención. También por el tema del idioma, supongo, Sí. ¿no? Pero perdón, en Honduras tú ya ejercías la psicología, trabajabas de psicología. Cuéntame un poco, resumidamente, qué estabas haciendo antes de decidir migrar. Bueno, en Honduras yo tenía una clínica como psicóloga clínica. Y también trabajaba algunos proyectos como proyectos de violencia doméstica o proyectos en las escuelas con niños que sufren bullying. Y luego ya me introduje al mundo laboral, estuve en el área de recursos humanos en una empresa y ahí pues aprendí todo el tema de reclutamiento, eh, coaching, coaching empresarial, ¿no? Y luego el tema de lo que tiene que ver con el bienestar y la felicidad laboral y todo lo que tiene que ver con capacitar a las personas para que desarrollen su máximo potencial. Todo esto es también lo que has venido ejerciendo también acá, ya cuando llegaste a Países Bajos, ¿no? Pues mira que esto es, a ver, en un momento yo no estoy pensando hacer esto, ¿no? Sino que yo llego, estudio en España,
luego emigro a Países Bajos. Bueno, no, pero entonces paremos un poquito y quedémonos ahí un poquito en la migración a España primero. Cuéntanos qué pasó en esa migración a España. Llegaste, empezaste a estudiar, te viniste sola. Yo tenía ya familiares y tenía amigos en España, entonces no siento que o sea, sí me vine sola, el movimiento fue sola, pero ya había un grupo de respaldo, ¿sí? Ok. Entonces, sí, estudié, ahí también empecé a trabajar en línea, y ahí conozco a mi pareja, Ok. al que ahora es mi esposo, y por él, pues emigro a Países Bajos. Cuéntame cómo fue esa historia, cómo lo conociste, porque él estaba viviendo allá o se fue de paseo. ¿Cómo fue esa historia de amor? Mira, es algo divertido porque él era amigo de un amigo y, bueno, yo salgo con una amiga, mi amiga es la novia del amigo de él y nos conocemos así en un grupo, pero él estaba ya, o sea, no, ninguno de los dos creo que andábamos buscando una relación. Eh, Empezamos a hablar, no sé, temas muy como de, creo que fue algo como por lo del idioma, porque yo quería mejorar mi inglés y tal. ¿Y él habla español? Sí, y él quería mejorar su español. Ah, lo Entonces, típico. Yo no, dije, quiero pero mejorar para mi nada, inglés, mi español. Ven, pero para aprendamos nada, sí, juntitos. para nada, yo, es que no Al principio no lo sentía, veías en esa onda no, de que, no, ay, no, 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 es no, porque no, el man no, me quiere. no. Ah. No, él es, o sea, totalmente, fue una totalmente diferente, o sea, a la interacción que tenés cuando te gusta alguien y así en el primer momento piensas, esta me gusta, aquel choque. No, fue una interacción totalmente, me parecía un tipo muy guapo, atractivo, pero también muy respetuoso. Entonces la interacción empezó de una manera muy diferente y empezamos a ser amigos, hablábamos y poco a poco se fue dando. Luego de eso ya empezamos una relación, tal, y ya yo En la llego. relación la empezaste allá en España. ¿Cuánto tiempo duraste con la relación en España, ya con él? Pues ya en ese tiempo, creo que teníamos 2 años. ¿Él vivía en España? No, él Ok. vivía en Países Bajos, andaba en España por temas de turismo. O sea, Entonces, empezaste una relación con él a distancia. en- digámoslo que, bueno, sí, 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 pero, porque no vivían en la ajá, misma ciudad. sí, pero es que no empezamos la relación en ese momento, sino que éramos como amigos y cuando llegaba de visita, pues era, voy de Como visita, amiguitos con ajá, derechos, pues. sin derecho, ¿eh? Ah, no, sin Sin derecho. derecho, amigos. Entonces, Amigos. O sea, sí, la relación no había empezado, eran no, amigos. sí, y con el tiempo, pues como que la comunicación fue más y más fuerte y ya en determinado momento ya nos hacemos novios, y ahí ya se empieza la relación a distancia, en donde yo viajaba bastante seguido a Países Bajos y él a España, pero en algún instante era como que era demasiado este tema de estar viajando. Entonces ahí es donde decidimos, además, pues también yo ya estaba como en la última etapa de la última maestría que estaba sacando y ya decidimos como, bueno, me vengo a vivir yo acá y nos casamos y todo, ¿Cómo ¿no? fue tomar esa decisión y por qué se da la decisión de venir a Holanda y no quedarse en España? Es que el caso de él, pues sí, por el trabajo de él, sobre todo, y porque yo también de alguna manera tenía una oportunidad de trabajo en donde tiene en su compañía. Y también empecé un poco a trabajar en la compañía, que, bueno, no fue corto realmente, porque no era lo mío. Y luego ya, cuando estás aquí, también te piden un poco de que tienes que estudiar el idioma, que tienes que hacer el proceso de inburgering. Entonces, ahí ya se hizo un cambio y yo empecé a tener más tiempo para estudiar o a buscar más tiempo para estudiar el idioma y un poco a inmergirme en la cultura. ¿Influyó en tu relación, tu proceso de migración? ¿Afectó o fortaleció la relación todo ese proceso de migración hacia Países Bajos? Fíjate que sí, porque él me apoyó muchísimo.
o sea, me sigue apoyando, pero en ese momento yo noté como que sí es una relación totalmente quizás diferente a las que yo había tenido porque tenía el apoyo total de mi pareja. Entonces fue muy bonito para mí sentir eso, sí. Mira, mudarse a otro país por amor suena muy romántico, pero muchas veces la realidad es diferente y me parece que es importante tocar ese punto de la romantización de mudarse a otro país por amor. ¿Cómo tú llevas esto desde tu punto de vista profesional? Porque tú lo estás viviendo en carne propia, te mudaste por amor, pero también quiero que me digas de manera profesional cómo ves esto hacia otras chicas que lo romantizan demasiado. Mm, Pues mira, creo que hay parejas que funcionan por mi experiencia personal y porque he conocido otras personas, pero también hay que estar alertas porque hay parejas que de verdad, o sea, hay situaciones que se dan que son realmente malas para las personas los que se deciden emigrar, ya sea hombre o mujer. Y dentro de todo este contexto, cuando yo también empiezo aquí a trabajar como psicóloga, a atender pacientes y tal, me doy cuenta de que hay muchas mujeres que están sufriendo por procesos muy duros, aparte del proceso ya de migración que es tan duro, también el tema de la pareja. Ujú. Entonces, muchas veces, como en, no sé, quizás en América, por poner un ejemplo, porque puede ser cualquier otro país del mundo, en Latinoamérica, eh, hablamos, creo que está muy idealizado este tema de Europa, ¿no? De, ay, sí, se consiguió un europeo, se fue a vivir con un europeo, y esta persona, bueno, ya te lo imaginas, todo es felicidad y amor, pero realmente las personas no se imaginan lo duro que puede ser no solo el hecho de emigrar a un país que tiene una cultura totalmente diferente que la tuya, un país que tiene un idioma totalmente que tú manejas, en donde quizás a muchas personas les ha pasado que su diploma o la experiencia que traen no es aceptada. Entonces tienen que empezar un nuevo camino y el amor en ese momento no es suficiente. Entonces, si se vienen por una pareja, tienen que pensárselo muy bien. No solo pensarlo, sino también ver si esa pareja en ese momento o todas las circunstancias que ustedes van a vivir realmente va a ser un soporte o una persona que les ayude o al contrario, pues esa relación se puede volver un infierno, como muchas personas lo viven. ¿Tú crees que el hecho de emigrar por amor y que esa relación no sea pues lo que la persona soñó, es un desencadenante más para ti, para problemas de salud mental? No solamente en cuanto a migración, sino que ya también migración ya es como tal un desafío. Y si a eso le sumas que llegas a una situación de abuso o a una situación en la que no te puedes salir de ahí, ¿qué tipos de problemas mentales desencadenan esos para un migrante? Mm. Mira, cuando hablamos de migración, justo ahora se habla un montón del duelo migratorio, de los tipos de duelos que las personas pueden vivir, del tema de cultura y aculturalización. Y se habla mucho de que las personas solo en el duelo migratorio pueden caer en depresión, en estados de ánimo muy, muy ansiedad, depresión, angustia, estrés, incluso hasta traumático por situaciones que viven, que de repente se quedan ahí grabadas y que luego les cuesta un montón en trabajar en su autoestima, en su empoderamiento, porque ya hay un trauma de todo lo vivido durante la migración. Pero mira, muchas personas de pronto no tenemos las herramientas para descubrir cuándo estamos pasando por un duelo migratorio. Entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros podemos reconocer en nosotros mismos que nos llevan a decir, bueno, estoy pasando por un duelo migratorio y necesito ayuda? Mira, existe mucha tristeza, tristeza, perdón, mucha nostalgia hay un síndrome que se da mucho, que es el llamado síndrome de Ulises, que es que la persona siempre está como añorando lo que tuvo. Entonces, durante la migración,
lo que se hace también aquí es un poco de pensar que todo lo que tuviste antes fue bueno, ¿sí? En mi país las cosas eran mejor, en mi país la gente era mejor, en mi país se comía más rico que aquí, en mi país, entonces ahí que ver la pregunta de si en tu país era tan bueno, ¿por qué estás aquí? No, porque hay muchos porqués, ¿no? Pero es importante preguntarse, o sea, que si realmente es así como lo estás viviendo, sin idealizar el pasado, ¿no? Porque la persona lo que suele hacer es remontarse hacia atrás, estar como viviendo en un pasado y no agarrar raíces en el presente. Y luego eso pues conlleva depresión, ansiedad, las cosas que ya te había mencionado y sobre todo mucho impacto en el ser de la persona como tal, su seguridad, su confianza. Hablamos mucho del migrante como tal, pero casi no hablamos de los hijos de los migrantes. ¿Cómo, qué, cómo afecta la salud mental de un hijo de un migrante cuando se es separado de su familia, de su círculo social, que tú sabes que en Latinoamérica pues nosotros tenemos que la mamá, que el abuelo, que hasta los vecinos o Mm. gente que de pronto nos ayudan a criar a nuestros hijos? Y ellos también están rodeados de todo este círculo social. ¿Cómo es para ellos venirse para acá? ¿Cómo viven? ¿Cómo les afecta este duelo migratorio a los niños? Más de pronto los que se han separado de sus padres. Mira, hay diferentes respuestas dependiendo de la personalidad de cada uno, ¿sí? Entonces, lo que sí te puedo decir es que imagínate que si tú personalmente te mueves y eso te impacta a ti y tienes que empezar a luchar con todos tus miedos, con todas tus cosas. Imagínate si vienes en familia, ya sea solo con tu hijo o con tu hijo y esposo, porque hay personas que miran así, vienes con tu familia y todos están pasando por esos procesos y generalmente muchas veces la madre es como la que se preocupa más como por la emoción que están sintiendo sus hijos. Entonces, eso también se puede volver una sobrecarga para la madre y sí que sobre todo en la adolescencia he notado, he visto por mm, mi experiencia me llega a decir que es donde más se sufren los cambios que quizás un niño más pequeño. Se juzga mucho a la madre más que todo cuando se va del país y deja al niño por cumplir sus sueños, por tener que trabajar, por lo que sea, por vivir su vida, por ser madre, por ser mujer. Se juzga mucho eso y al padre casi no. Mm. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo se maneja? Mm, Lo que pasa es que de acuerdo a la sociedad que tenemos, nosotros vivimos en una sociedad machista en Latinoamérica y bueno, mm, varios países, ¿no? Pero está más visualizado y más arraigado en Latinoamérica, quizás. Y creo que el impacto que conlleva a una madre siempre va a ser el de la culpa, ¿sí? La culpa por dejar atrás a tu hijo, la culpa por dejar atrás una familia. Entonces, ¿Y cómo manejamos esa culpa como madres, como mujeres? como madres, lo importante es como trabajar mucho en la comunicación con tus hijos y como mujeres, ya sea por tu pareja, es entender, bueno, si es porque dejaste a tu pareja, si hay acuerdo dentro de la pareja y que en realidad no debería importarnos la opinión de las personas si nosotros sabemos que con nuestra pareja lo hemos hablado. Y ya como mujer sola, eh, yo creo que esto tendría que trabajarse desde la seguridad interna, del no escuchar como las voces exteriores, sino interiores, más sobre qué quiero yo. Trabajarlo en terapia, ¿no? Pero Mm, mira, muchas veces los migrantes dicen que no se pueden dar el lujo mm, de tomar terapia mm, porque o es tomar terapia o es sobrevivir mm. pues, cuando tú estás migrando, en principio, en los primeros pasos de migración es eso, es sobrevivir. Entonces, o te das el lujo de tomar terapia o sobrevives. ¿Cómo equilibrar eso? ¿Cómo buscar herramientas de ayuda? Mira que justo eso, pues pasa mucho de que las personas están muy, muy mal,
pero no quieren pagar una terapia. Ok. Entonces, ok, yo la busco gratis o, bueno, busco una amiga o muchas cosas, pero se niegan a entrar en una terapia donde se paga, ¿no? A muchas personas. Hay No personas le que dan la obviamente no. importancia a la salud Ahí está. mental. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia y porque piensan de que, bueno, yo tengo para comer, entonces puedo sobrevivir. ¿Sí? Pero realmente, si nosotros no estamos bien emocional y mentalmente, nada va a estar bien a nuestro alrededor. Entonces, todo el tiempo vamos a estar cargando con culpas, con situaciones, con problemas. Creamos problemas por todos lados, tanto sociales como pareja, como en el trabajo. Y todo eso al final nos va a pagar, vamos a tener que pagar una cuenta más grande en enfermedades, porque empezamos a somatizar o en la pérdida de relaciones. Entonces, la importancia es realmente estar bien mental y emocionalmente. Entonces, tenemos que priorizar eso. Simplemente que a veces no lo vemos desde esa forma, pero hay que darle prioridad. Y hay una cosa aquí importante que me gustaría mencionar y es que muchas veces ser psicólogo, o sea, la palabra psicólogo o la persona que el coach está asociado a, tiene que ayudar a otras personas, pero también recuerden que esa persona estudió, gastó en esos estudios, tiene un conocimiento más allá de lo que puede tener la amiga o la vecina y que les puede guiar realmente. O sea, que si se le está pagando a esa persona es porque realmente ustedes lo necesitan y porque ustedes también se van a sentir bien al momento de pagar. O sea, no van a estar, o sea, tú no vas al doctor y le dices, tengo esta enfermedad y deme esta medicina gratis, ¿no? Tú sabes que ese es su trabajo. Entonces tú le pagas a esa persona por ese trabajo. Además te vas a sentir bien porque no vas a estar como en ese mismo nivel de que voy a mi amiga, le hablo de mis problemas y y así se resuelve. Pasa que socialmente se le ha dado muy poca importancia a la salud mental. No se aparte de que se le ha dado muy poca importancia, se le ha tomado como burla a la salud Mm, mental. Entonces, muchas veces, y actualmente en el siglo XXI, en el año 2025 en el que estamos, a mucha gente le da pena admitir que tiene un problema e ir a tomar terapia, y le da pena por su círculo social, y de pronto cuando ya aceptan que tienen que tomar terapia, que ojo, para llegar al punto de decir, sí necesito tomar terapia, ya es un camino largo, que hay sí. muchas personas Mm. que jamás lo reconocen. Sí, o iniciar y luego decir, no, o sea, no, no quiero. O incluso hay personas que de repente llegan, pagan, pero no hacen el cambio, sino que están en la terapia, que sí les puede servir para poder hablar de los problemas, pero lo importante, yo creo, es que si vas a buscar es porque estás consciente que tenés un problema y que quieres cambiarlo. Entonces, volvemos al ejemplo del doctor, yo voy, agarro las medicinas, pero si no me las tomo, entonces es también, este, Bueno, pero mira que no hago también, el cambio. en cuanto a eso, ¿por qué entonces tú crees que incluso que muchas personas toman la terapia? Porque hay personas a las que se les facilita, por ejemplo, en el tema de migración, porque hay personas a las que se les facilita la migración y no necesitan tomar terapia, no sienten este duelo migratorio, y hay otras que definitivamente llevan 1 o 2 días y ya no pueden sobrevivir más. ¿Por qué pasa esto? Eso va a depender mucho de cada individuo y de las vivencias que tienen. Por ejemplo, si tú, incluso esto afecta un montón, si tú vienes con heridas desde tu niñez y tus cosas, heridas emocionales, si tú vienes arrastrando una maleta llena de problemas emocionales y cuando llegas aquí te enfrentas a una situación que no esperabas, entonces se reactiva todo eso que tuviste en el pasado y por eso muchas personas entran en una problemática interior y no saben qué está sucediendo, solo no empiezan a tener su episodio de ansiedad, de angustia y piensan, o sea, es como del momento presente, pero muchas veces hay muchas cosas interior que reactivan ciertas situaciones.
Karina, hemos hablado mucho sobre todos estos desafíos emocionales que enfrenta el migrante, pero también hay algo que muchas personas viven en silencio y es la violencia doméstica, multicultural, como migrantes en estos momentos. Em, Quiero saber que si has tenido de pronto en tus consultas Mm. em, algún caso de estos y que nos expliques de pronto por qué tú crees que pasa o que viene la violencia en las relaciones multiculturales, ¿qué la desata? Mire que hay una pregunta aquí que, que me ha llamado bastante la atención, la leí por ahí que decía, ¿se trata de cultura o se trata de violencia? Y aquí, ojito, ¿verdad? Porque muchas veces las personas pasan por violencia doméstica y ni siquiera se dan cuenta. O piensan, es que la cultura es así, tal. Pero Ajá, hay que priorizar nuestra salud y nuestro bienestar. Y en ese momento, pues cuando nosotros emigramos, vamos a este punto, las mujeres, enfoquémonos ahora, sí, porque hay tanto para hombres como para mujeres, pero bueno, voy a enfocarlo en mujeres. Las mujeres emigran, ¿sí? Y en el nuevo lugar no tienen un grupo de apoyo, no tienen amigos, no tienen familia, no tienen nada. O sea, inician con una red de apoyo, que en este caso es su pareja, ¿sí? Entonces, la pareja tiene que hacer todo por ellas, porque si no habla el idioma, eso lo complica muchísimo más. Entonces, imagínate, tú te vuelves como una niña que necesita el apoyo. O sea, no solo es tu marido, tu esposo, es también tu la papá, persona, sí, bueno, no tu quería decir de esa cuidador. forma, tu cuidador. Entonces, que tiene que ir contigo al hospital, que tiene que ir contigo al gemente o al ayuntamiento, que tiene que ir contigo a resolver problemas. Es la persona que se comunica con los vecinos porque tú no puedes comunicarte tal. Bueno, Es hoy que es en día terrible, Dios mío, es que es se usa el terrible. traductor, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza una relación de dependencia, ¿sí? La dependencia en situaciones cotidianas. Pero luego ya también, si no encuentras trabajo, si no empiezas a ser más autónoma, esa persona es la única que trabaja en la casa, entonces trae el dinero. Ahí hay una también dependencia económica, ¿sí? Entonces imagínate, cada vez va creciendo más y más la dependencia. Y yo conozco personas que lo que hacen es autoanularse en el aspecto de, o sea, ya dependo totalmente de esa persona, entonces, ¿quién soy yo? Ajá. ¿No? Y ahí empieza una situación de conflictos alrededor. Luego se termina la violencia psicológica, que es lo que más he visto, la violencia psicológica y luego la violencia por el tema monetario. Eh, y en algunos casos, pues sí que hay violencia física, pero lo que pasa mucho en Países Bajos es que como no hay violencia física, las mujeres llegan y denuncian donde la policía les dice, o sea, no te veo el golpe. Ajá. Entonces, no podemos hacer nada, ¿sí? Y claro, entran en un círculo donde ya después son víctimas de violencia de la familia, incluso de la pareja y muchas otras circunstancias. Y esto no te lo esperabas, o sea, por eso es que si estás en este proceso, tienes que analizarte todos los factores para el futuro para saber si es conveniente o no para ti, desde conocer la familia, las raíces, de por qué, o sea, de por qué o cómo te vas a mover. Y cuando estés aquí, también es importante empezar a ser más autónoma. Empezar, por ejemplo, si es que el idioma, pues estudiar el idioma para conseguir un trabajo. Si es que puedes ya trabajar, porque hay personas que quizás en inglés pueden trabajar más fácil, entonces pues empieza a buscar un trabajo y a no tener esa dependencia con la otra persona, sino que crear ese ambiente pareja, porque al final es tu pareja, pero no es tu cuidador. Entonces, tener esa conciencia y empezar a establecer esa relación de esa forma. Me parece que también es muy importante que se informen sobre las leyes, Ese es otro punto porque importante. he recibido bastantes casos en los que lamentablemente las mujeres se quedan atrapadas completamente en Mm, el país al tener hijos de ujú, holandeses ujú. porque las leyes holandesas van como más a favor. La verdad no sé muy bien cómo es el tema, pero el caso es que se quedan sin el niño o les quitan el niño
o simplemente ellas ni siquiera pueden salir del país, como que el gobierno les da el niño al papá. Esto ha sido, de verdad que he leído bastantes casos que digo, qué Sí, fuerte. sí. Y lo que pasa es que es importante eso que dijiste porque el que sabe nunca pierde, ¿no? Sí, sí, Entonces, el, si tú sabes cómo funciona, pues va a ser más fácil. Entonces, lo que sucede es que cuando nace el niño es de Países Bajos. Es ni tuyo ni del padre, entonces pertenece a Países Bajos. Él es no holandés. importa si el nene, no, porque si tiene dos padres extranjeros, no. O sea, Ahí sí, sí. No, pero estamos hablando de pareja, de la pareja, holandesa. ajá. Ujú. Entonces, en este caso, pues si la madre se quiere ir, pues tiene que dejar al niño. Y en este caso, pues se queda con el padre porque es el holandés que está aquí, ¿no? Eso ha pasado mucho, entonces es importante que realmente se deje de romantizar el tema de que nos han venido lavando el cerebro, que venga mejore la raza, que mejore nada, ni Total. chimba. Mejor, si te gustó tu europeo, tu holandés, tu lo que sea, bacanísimo, empieza, pero entonces el que sabe no pierde. Sí, bueno, eso, No, porque te sí. tienes que informar, Ujú, o sea, ujú. realmente acerca El de, conocimiento es poder, sí, mujeres. sí, Eso sí. de cómo son las leyes en el país, de qué onda, de realmente ver cómo más o menos realmente son los hombres del país, cómo es su cultura, informarse de pronto un poquito Sí. para no llegar a enfrentarse con problemas legales después en un momento en el que Ujú, te sientas atrapada, ujú. deprimida y en situaciones de abuso. ¿Tú crees, Karina, que es más difícil salir de una situación de abuso cuando eres migrante, cuando Uf. estás en el extranjero? Totalmente, porque hay muchas mujeres que soportan la situación porque no tienen cómo, o sea, cómo pagarse, por ejemplo, em, un apartamento, entonces me aguanto aquí Ujú. porque no tengo la manera, o sea, no tengo una persona que me ayude, no está mi familia, entonces lo soporto, lo tengo que soportar aquí. Sí, entonces, claro, se quedan calladas y siguen soportando durante muchos años, sobre todo si tienen un hijo y están pensando en el hijo. Claro que sí, Ujú. terrible. Desde el psicoanálisis, ¿tú cuáles crees que son los factores que más afectan o que más influyen en una persona para quedarse en una relación de abuso? Mira, desde el psicoanálisis se ve mucho este tema eh, de que sí, en tu familia muchas veces vamos como adaptando procesos inconscientes que los vemos en nuestra familia. Y ahí habría que estudiar el tema de si en algún momento en nuestras bases, en nuestras relaciones, ya sea de familia o familiares, hubo relaciones de abuso y de violencia. Entonces, si nosotros ya vemos que eso ya se ha dado en algún momento, pues puede haber una repetición, lo que se llama en psicoanálisis como una repetición del proceso. En este caso, ya sea con la hija o la nieta, que puede ser la persona, y que no tenga las herramientas para poder salir de ello. Es por eso que de nuevo vuelvo a decir, es tan importante el conocimiento y entender por qué estamos actuando o aceptando ciertas condiciones. ¿Cómo crees tú que se puede abordar el tema de la vergüenza o de la culpa que sienten las víctimas de abuso al pedir ayuda? Porque muchas se quedan ahí, les da pena, les da miedo, o muchas no tienen ni idea que pueden pedir ayuda. Mira, lo que sucede en una víctima de violencia es que se ve muy atacada el tema de su autoestima y seguridad personal, ¿sí? Entonces se cae en un círculo de violencia y en este círculo eh, la persona que tiene el poder, que, que ejerce la violencia, le hace creer a la otra que tiene la culpa, ¿sí? Entonces es como, te pego porque tú me gritaste, es tu culpa por Ujú. haber ha hecho que yo me enoje, ¿sí? Entonces, hay mucha culpa en esa relación, ¿sí? Hay mucha culpa en esa situación. Además, cuando se cae en este círculo, hay momentos también de amor y de que todo va a cambiar y que todo va a ser mejor. Y entonces, ese proceso crea una reacción fisiológica que es como que te activa, ¿no?
existe mucha dopamina en ese proceso, entonces te activa y de hecho muchas de las personas que salen de este círculo de violencia tienen que trabajar también porque de alguna manera se busca esto de pelear para luego estar bien y así liberar toda esa dopamina que se liberaba en ese momento. Se crea un proceso, como ya te digo, y todo eso envuelve a la persona en este círculo y dice, bueno, yo también tengo culpa de esto, ¿sí? Entonces, cuando, cuando se llega a buscar ayuda, se llega con un poco de miedo. Muchas de las personas que han llegado llegan con ese tipo de miedo de que seré yo la culpable, ¿sí? Seré yo la que hago que esto suceda. Ujú. En muchos casos puede que sí, no puede haber un narcisista encubierto, pero bueno, pongámoslo en el tema del victimismo. Entonces, la víctima llega con este proceso, entonces, claro, al trabajar, al empezar a tener herramientas y mirar, yo no merezco que ninguna persona sea violenta conmigo, yo no merezco que alguien me trate mal, yo merezco que alguien me respete, cuestiones como esta. Entonces, claro, el círculo cambia y la persona termina esa relación, pero necesita personas a su lado que le hagan ver esas cosas. ¿Qué herramientas o qué estrategias puede implementar una persona migrante? ¿Qué herramientas tiene una persona migrante en Países Bajos, una persona que no tiene red de apoyo? ¿Qué herramientas tiene para buscar o solicitar ayuda en caso de situación de violencia? Mira, ok, sí, lo primero es que conozca los lugares a donde puede ir. Este, lo que se llaman casas naranjas aquí, Ok. Orange House. Y también debe contar con un apoyo legal para que entienda cómo funcionan los procesos y apoyo psicológico. Entonces, lleva un poco de trabajo porque la persona tiene que tener mucha información, sobre todo de cómo funcionan legalmente las cosas y en dónde puede buscar ayuda. Por ejemplo, si tiene que salirse de la casa, hay lugares donde puede llegar, ¿sí? Hay centros de acogida. Donde se puede quedar. Luego el tema legal, o sea, como si no tiene documentación, pasaporte, papeles, cómo puede hacer, y todas esas situaciones, o sea, sí hay manera de salir de eso y sí hay ayuda, pero hay que buscarla. Karina, hemos hablado sobre la complejidad de la violencia doméstica, pero sé que tú trabajas directamente con esto, que tienes un proyecto en el que ayudas, apoyas a víctimas de la violencia doméstica, así que me gustaría que me cuentes un poco de cómo nació este proyecto y de qué se trata. Mira, el proyecto, bueno, justo en este tiempo, cuando empiezo yo a atender pacientes acá, me llegan muchas mujeres con esta temática, ¿sí? De que se sienten muy mal, o sea, llegan como me siento muy mal porque migré, pero cuando empiezas a darte cuenta, o sea, no es solo porque migré, es porque no estoy bien con mi pareja, estoy sufriendo abusos, estoy muy mal, no cuento con ninguna red de apoyo, con ni siquiera amigos aquí, entonces no puedo ver esa realidad, ¿no? Y a raíz de eso, pues empecé a buscar información sobre todo esto. Finalmente, otras personas también estaban en lo mismo, que también trabajamos con un equipo y estamos haciendo empezamos a hacer este proyecto y cada uno con su respectiva área, ¿no? Hay una persona que está en el área legal, otra persona que está, es artista, entonces usa mucho el arte como método de empoderamiento. Y, y luego, pues, empezamos un proyecto en uno de los centros en el Centro Español de Den Haag. Eh, y ahí se dio pues más conocimiento sobre esto. Éramos varias personas haciendo diferentes talleres y diferentes cosas. También hubieron otras personas que apoyaron en el proyecto. eh, y ahí nos dimos cuenta de la afluencia que había. ¿Sí? ¿Recibes qué más casos de mujeres o de hombres? Mujeres, Mujeres. mujeres. Han llegado pocos hombres, entonces
se dio como violencia de género y Ujú. tal. Han llegado pocos hombres, han llegado muchas más mujeres y siempre es la temática, es como parece que, o sea, es la misma temática. Em, y luego pues hemos también querido expandir este proyecto para otras áreas porque ¿Tiene lo un nombre tu estamos, proyecto? no, no por el momento porque lo empezamos a hacer con el centro que te dije, entonces éramos como cada uno en su especialidad dando estos diferentes temas. Y pues nosotros empezamos con el proyecto, luego ya ahora pues queremos hacerlo en otras áreas y en otros lugares, ya Rotterdam u otras ciudades. Y ha sido realmente, yo diría, ah, haya habido mucho conocimiento de cómo se maneja esto, que es como la parte oscura, ¿no? De esto de migrar por amor, que no crees que la persona, o sea, tú llegas a este lugar pensando que esa persona te va a cuidar, te va a amar, y esa persona se vuelve tu verdugo. Entonces, es bien un poco triste, pero a la vez también poder ayudar a personas a salir de esto, mm, me ha parecido como eh, a veces un poco fuerte, pero también Retador. retador, sí. Uno de los factores de violencia también, como habíamos hablado, es la dependencia económica, ¿no? La dependencia económica de la pareja. Sé que también tu proyecto también se enfoca un poco con el tema de ayudar al migrante a encontrar su espacio en el mundo laboral holandés cuando migra. Cuéntanos un poco más también de eso y de cómo integras también el tema de la violencia doméstica con este tema de ayudarlos Mm, de pronto a encontrar en un mundo laboral. Fíjate que estos son como 2 proyectos diferentes en Okey, realidad. No está integrado, pero, el proyecto, empezó con una amiga, porque mirábamos que había muchas mujeres en esto de que no tengo trabajo, soy doctora en mi país, pero vine aquí y no sigo, mi marido me estaba manteniendo porque no puedo trabajar aquí, o fui, no sé, o sea, una profesional como con muchas habilidades antes, pero aquí no me puedo integrar, ¿no? Entonces, nosotros lo mirábamos y nosotros, no sé, nuestra personalidad es un poco como muy similar, nos gusta mucho, qué sé yo, estudiar quizá o leer y tal. Y empezamos a decir, ok, hagamos como charlas como para ayudar a estas personas que no saben a dónde ir, ¿no? Y poco a poco, pues ahora se ha desarrollado un proyecto como eh, más serio, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es básicamente enseñarles a las personas herramientas, como por ejemplo de que vean la diferencia de cómo te presentas en una entrevista aquí, que no es nada igual a como lo hacen en Latinoamérica, o también cómo presentas tu currículum o tu carta de motivación, o qué cosas son necesarias que presentes y qué cosas no. Y también yo empecé con un proyecto, no un proyecto, un voluntariado, que también es para migrantes, pero más que todo, bueno, son de otras nacionalidades. Entonces, ahí pues también me han dado herramientas para trabajar con personas y que la persona entienda que a veces no pueden ejercer la misma profesión que quizás tenían en su país, pero pueden buscar algo similar o encontrar otras cosas que quizás les guste. Entonces, ahí es como volver a iniciar otro proceso y desarrollar estas habilidades y también encontrar un lugar profesional en Países Bajos. Realmente eso también se pone en práctica dentro de este proyecto de profesionales. Y que me ha gustado también un montón ese proyecto porque ahí te das cuenta como que las personas como que, ah,
miran y dicen, sí hay una salida, entonces, o sea, No. sí puedo. Entonces, claro, es solo buscar el método y la forma para saber cómo lo pueden hacer, ¿no? Y tener la información, que eso también es importante para saber que sí se puede, o sea, sí es posible hacerlo, pero hay que buscar ciertas salidas o modificar un poco el plan. ¿Cuál tú has visto que es el obstáculo más grande que encuentra el Oh, migrante, el hispanohablante, a la hora de meterse, pues, al mundo laboral? Mira, hay diversos temas con esto, pero inicialmente el idioma. El idioma es fundamental en todo. Entonces, inicialmente las personas no encuentran un trabajo de acuerdo a su perfil porque no manejan la fluidez en holandés, ¿sí? Entonces, hay muchas empresas internacionales que te aceptan con inglés, pero esas empresas generalmente están en Ámsterdam, en Rotterdam o en Den Haag. Entonces, eso es uno de los problemas para las personas que se van a vivir A a los otro, pueblos. así. Claro, es un problema enorme. Y la siguiente, la cultura. Porque la cultura holandesa es totalmente diferente a nuestra cultura. Nosotros somos más abiertos, más amorosos, más de que llegamos y contamos todos nuestros problemas, así, de que recién llegamos y venimos conociendo a una persona, ya le contamos todo lo que vivimos en Países Bajos durante... Pero ellos no, o sea, son un poco más fríos, Un más... poco. Hay una forma de actuar diferente, un comportamiento diferente. Entonces, choca mucho esto y la persona puede sentir que es personal y a veces no es personal, a veces es solo tema de que mi comportamiento es diferente al tuyo. Entonces, por eso viene el tema de que empecé a estudiar lo de los comportamientos y de la interculturalidad, de Ujú. por qué se dan estos choques, de cómo funciona. ¿Y qué descubriste? ¿Por qué se dan estos choques? Claro, pues, justo por esto, porque imagínate, Holanda tiene una historia, y claro, ahí empiezo a estudiar también historia de Holanda y todo, ¿no? Y entonces, Holanda o Países Bajos. Eh, Países Bajos tiene una historia, sobre todo más marcada, donde viene el tema de la guerra, ¿sí? En la guerra ellos se quedan sin alimentos y luego de estar en una situación económica muy, muy buena, que es la edad de oro, ellos empiezan a trabajar un montón para volver ellos a reconstruirse, ¿no? Y de hecho, pues a los holandeses les conoce porque son muy inteligentes, porque eh, o sea, han creado un espacio por encima Del nivel del mar. del nivel del mar. Entonces, claro, y muchos otros inventos, porque ellos tienen que buscar la manera de prosperar. Y muchas veces todo esto viene a que sean un poco tacaños, por ejemplo, más cuidadosos con el dinero y a cuidar mucho el tema del tiempo, o sea, no desperdiciar mi tiempo en cosas, sino que enfocarse más en lo que quieren lograr, ¿no? En cambio, nosotros tenemos una cultura, dependiendo del país donde vivas, porque también va a depender mucho de quién fue que llegó a robarnos, ¿no? ¿Quién llegó a nuestros países en ese A momento? robarnos. Bueno, ¿quién llegó? Entonces va a depender también un poco de eso, porque ahí vamos arrastrando a nosotros esa historia y esa cultura de esas personas que dejaron eso ahí, ¿sí? Entiendo. Entonces, la mayoría de latinoamericanos somos un poco más go on the flow, de vivir más en el presente, de no estar pensando qué va a pasar en el futuro, no en base a qué voy a construir, si voy a construir, no sé, otro planeta, no, es más, nosotros nos acostumbramos a disfrutar lo que teníamos, ¿sí? O lo que tenemos, y a vivir un poco más como más alegres, ¿sí? Más también con lo que tenemos, con la naturaleza que tenemos, que no la sabemos valorar hasta que llegamos a otros países. Entonces, claro, todos estos choques, todo esto viene en nuestro comportamiento, en nuestra mente, en cómo deberían ser las cosas, cómo deberían funcionar. Y cuando encontramos este comportamiento totalmente opuesto, uf, ahí es donde empieza, es que
¿por qué me está diciendo que corra? ¿Por qué me está diciendo que tiene que tengo que tener eso mañana si todavía hay tiempo? ¿O por qué esta persona lo personalizamos tanto? Pensamos que es porque por nosotros, y luego ya empieza todo el tema de problemas en las relaciones interculturales, ya sea que tengas problemas con la familia, la pareja, que tengas problemas en el trabajo, que tengas problemas con tu propia pareja, porque no se entienden. Y todo es tema de comunicación. Entonces, y de entender un poco cómo procesan las cosas las otras personas. Oye, ven, pero en tu trabajo has recibido casos de discriminación y racismo en el ámbito laboral. Sigue uno que otro. mm, y ¿Cuáles son las formas más comunes de racismo? mira, una de las cosas que quizás eh, se ve bastante es que hay como que piensan, o sea, según las personas llegan, es como que los demás piensan que no sos capaz. O sea, como, ¿por qué este extranjero tiene un puesto más alto que yo si yo soy holandés, que sé más que vos? Ujú. Entonces, eso es uno de los casos. Y el otro que tiene que ver, por ejemplo, con la no aceptación del grupo cuando tú hablas inglés y estás en alguna situación social y todos hablan holandés y todos no entienden nada y te partiste del compartir en el grupo. Entonces, hay muchas situaciones que sí, o sea, está como muy debajo, mm, digámoslo así, de la mesa, pero sí son notorios. ¿Qué otros problemas psicológicos has recibido por parte de los migrantes? Mira, hay mucho como el tema del síndrome del impostor, porque la misma persona no cree en sí misma y no se cree capaz. Entonces hay que trabajar mucho en ayudar a esta persona a darse cuenta de que si está ahí es porque puede y es capaz. Claro, eso era lo que estabas hablando, de que el holandés de pronto, o el local de pronto se siente que tiene más capacidades solamente por estar Ujú. ahí, ya Sí, pero minimiza a la otra persona sin de pronto mm, saber qué es lo que la otra persona tiene en su sí, cerebro. sí. Y ya la otra persona también viene con, este, como con mucho más habilidades, porque imagínate, no solo es el hecho de que estés ahí, sino que también todo lo que tuviste que pasar, entonces hay mucha más fuerza interior y también tienes otra historia, otra forma de hacer las cosas, y estás aprendiendo una nueva forma de hacer las cosas, entonces puedes combinar ambas cosas, y eso se vuelve, pues, Sí, cuando claro. la persona ya descubre esto, pues es un éxito, porque entiende que no es que es diferente, sino que simplemente trae situaciones o historias que no son como las que están ahí y que más bien eso puede ayudar al equipo. Mira, hablamos mucho de migrar por amor, pero también muchas personas migrantes viajan pues para buscar un mejor futuro y para ayudar a la familia, ¿cierto? ¿Cómo se manejan en los migrantes esas expectativas que la familia tienen de ellos? ¿Genera ansiedad, genera más problemas psicológicos? ¿Cómo manejar esto? Mm, Uy, este es un tema duro, porque es lo que se espera es que como estás en el otro país, estás en Europa, entonces tú tienes que ayudar, ¿no? Mucho a esas personas y bueno, a esa familia que se quedó allá, ¿no? Que no tiene cómo sobrevivir, entonces están esperando a que mandes, a que envíes, que seas el salvador de la familia y eso genera mucha angustia para la persona que está empezando una nueva vida, porque no solo es que tengo que sobrevivir yo, sino que allá hay otras personas que están esperando que yo les ayude. Entonces, ahí pues se trabaja mucho sobre qué responsabilidades realmente tienes y qué no. Sí. Claro, y cómo manejar las expectativas, qué herramientas tú les podrías dar como a las, porque yo sé que hay muchísimas personas que están pasando por eso, que las familias necesitan la ayuda de ellos y muchas veces ellos no pueden llegar ni a sueldo con lo de ellos y se sienten responsables con la familia. ¿Qué herramientas, qué hacer? ¿Cómo comunicarles a la familia? Pues comunicando. Mira, lo importante es la comunicación en cualquier tipo de relación, siempre lo digo. Y en este caso, pues, hablar con las personas de la realidad que se está viviendo, para que vean que no es que no querés, sino que realmente estás pasando un proceso difícil. Entonces, exponer esta situación y que no es fácil, o sea, decirles, no, es que no me lo estoy
sea, no lo estoy inventando, esto no es fácil, para que quizás tu nivel de culpa baje un poco más y también las expectativas de las otras personas que piensan que va a ser algo diferente. Bueno, Karina, hemos hablado mucho, bueno, acerca de la violencia doméstica, también acerca de la integración laboral y entre todo esto también hablamos mucho de cómo empoderar a la mujer para que salga de estas situaciones de abuso. Me gustaría explorar un poco otra faceta tuya y es tu faceta como sexóloga. Primero que todo, me gustaría que nos explicaras un poco qué es la sexología, de qué va esto, qué se trata, cuándo debemos conseguir un sexólogo en nuestras vidas, porque yo no sé nada, ignorante en el tema. Bueno, la sexología es una de las ciencias de la psicología donde se estudia todo lo que tiene que ver con sexualidad. Y nosotros debemos buscar cuando tenemos problemas con respecto a eso, ¿no? O sea, la identidad sexual o problemas sexuales con la pareja. Em, y cómo se integra, me dijiste, ¿no? Esto se integra muchas veces con el tema de que ya muchas parejas buscando ayuda porque tienen diversidad de problemas, entonces, claro, nosotros con la pareja trabajamos mucho en el tema de la comunicación, de el amor, no solo como romance, sino también como de que la otra persona se sienta cómoda, ¿no? En el aspecto sexual también. ¿Qué mitos sobre sexualidad tú creerías que se deben derribar y que tú has recibido o has visto mucho en tus terapias? Mira, una de las cosas que es como poco extraño es el tema de que la mujer siempre debería estar ahí como para satisfacer al hombre y la mujer en realidad le cuesta mucho tomar el rol o el papel de poder disfrutar de ese momento, porque al final es tanto para uno como para el otro. Entonces, creo que una de las cosas que aunque parece mentira, se lleva ahí es como, no, o sea, el hombre es el que tiene que disfrutar de este momento. Entonces, ese es una, sí, podría decirlo, que es un mito ahí. Sí, todavía creo que hay un estigma cuando de salud sexual se trata. Real, como te dije antes, ignorante en el tema, nunca he buscado una sexóloga en mi vida, no sé cuándo debería buscarla, pero sí creo que es muy importante el tema de la salud sexual y que todavía hay mucho estigma con esto, hablar de sexualidad o simplemente buscar ayuda cuando se es debido. ¿Qué herramientas de pronto tú nos puedes dar para tener más contacto con nuestra sexualidad, para estar más conectados con ella, para dejar un poco estos estigmas y estos miedos? Mira, primero es conocer tu cuerpo, ¿sí? Tienes que conocer tu cuerpo y conocer como los puntos que te dan más satisfacción, ¿sí? De esa manera también tú puedes trabajar con tu pareja. Cuando se está con la pareja, pues es necesario que la otra persona conozca realmente qué le hace sentir bien. Bueno, Karina, todos estos temas me encanta, todo lo que estamos hablando. Em, Ahora vamos a pasar como a una pequeña actividad. ¿De qué se trata? Es que no, me gustaría que nos dieras ya de todo lo que hemos estado hablando, en base pues a tu experiencia, que nos des unos consejos para cuando nosotros estemos en casa, nos sintamos solos, nos sintamos que no tenemos un círculo de apoyo, que nos sintamos deprimidos o de pronto bajo ansiedad o necesitemos ayuda. ¿Qué podemos hacer en ese momento en el que nos sentimos como perdidos en casa, solos? ¿Qué podemos hacer para salir de ahí? Como migrantes, mira, una de las cosas que yo recién cuando llegué hice fue como crear no sé, unos grupos de WhatsApp para conocer personas en el área donde yo estaba. Y de ahí surgieron ideas como hacer actividades sociales. A través de eso yo conocí muchas personas y me di cuenta de que muchas personas pues también iban a esas reuniones y en algún momento pues algunos se hacían amigos y así encontraban sus grupos o amigos. Y yo creo que una de las cosas que menos trabajamos, que pensamos que no es necesaria quizás, es el tema de encontrar nuestros amigos en el nuevo lugar. Y realmente cuando se tienen amigos,
como que se facilita un poquito más porque sentimos que tenemos, además de la pareja, si es por pareja, eh, este grupo, ¿no? De apoyo, de amigos, también con quien salir, con quien divertirte. Eso ayuda mucho porque nosotros somos seres sociales. Entonces, como seres sociales, siempre vamos a estar bien en esos ambientes. Entonces es importante, una de las cosas, encontrar amigos. La otra es trabajar en nosotros mismos, o sea, empezar a entender en qué momento nos sentimos bien o mal, qué situaciones nos hacen sentir angustia, qué situaciones nos hacen sentir tristes. Y si estamos pasando por este proceso como eh, de estar recordando mucho lo que vivimos anteriormente, es importante parar un poco y pensar por qué estoy aquí. Y hacer algo muy importante, un plan, una meta, sueños de vida, qué voy a crear ahora, qué será diferente, qué quiero hacer en el futuro y qué herramientas tengo ahora para que pueda crear eso. Y si no, ¿cómo las puedo trabajar? También, bueno, si se encuentran de pronto en una situación de abuso o están sufriendo algún tipo de discriminación o racismo, hay entidades que los pueden ayudar. Karina también con su proyecto los puede ayudar. Por supuesto, yo voy a poner toda la información. Yo también me pongo de ayuda si es que lo necesitan de alguna manera para hablar o lo que sea, pero siempre hay que buscar ayuda, no sentirse atrapado ni estar completamente hundido. La salud mental es importante, no es un juego y afortunadamente hoy en día tenemos herramientas online y herramientas de pronto mucho más asequibles para llegar a esto. Mm, Bueno, como tú lo has dicho, este, hay mucha información en las redes. Si ustedes necesitan y si están pasando alguna situación, un problema, igual también me pueden contactar. En mis redes estoy como Karina, psicóloga, Karina Herrera, psicóloga. Ahí está, bueno, ese es el nombre que tengo en casi todas las redes, así que me pueden encontrar en casi todas las redes. Y si requieren de alguna información extra, pues me pueden mandar algún mensaje interno y ya se las estaré facilitando. Muchísimas gracias por invitarme y No, por pero este no hemos terminado, espacio, Karina. ¿no? Antes de terminar, vamos a pasar con unas preguntas, una Ah, dinámica de preguntas que tengo preparadas para ti. Entonces, la idea es que, pues, para que nuestros espectadores te conozcan un poquito más y yo también te conozca un poquito más a fondo, la idea es que me respondas con lo primero que se te viene a la cabeza. Entonces, no te tomes mucho tiempo para pensar. ok. ¿Listo? ¿Lista? ¿Preparada? Preparada. Ok. El mayor aprendizaje que la migración te ha dejado. El conocimiento. ¿Cuál es tu placer culposo? Uf, mi placer culposo. Ay, no sé, los chocolates. ¿Cuál es el mito más grande sobre el intercambio de parejas? Yo creo que tiene que ver con mm, como querer perder a la pareja, que piensan que se va a perder a la pareja. Y es un mito, no pasa. Puede que pase, puede que no. Ah. ¿Crees en la fidelidad en las relaciones? Sí, ¿Tendrías una relación abierta? no. ¿La pornografía en pareja, sí o no? Sí, es un aliado, pero va a depender mucho de hay otras cosas de fondo ahí, pero sí, sí, sí. ¿Cuál es el mayor miedo que se manifiesta en terapia de pareja? El mayor miedo es perder a la pareja. Si tuvieras que recomendar un libro para entender mejor la sexualidad femenina, ¿cuál sería? Hmm, tengo muchos, te voy a mandar una lista. Dale, pero dame uno. Mm, mira, no, no, es que no, te voy a mandar una lista. Listo, esperamos la lista. Sí. Si digo Honduras, ¿qué viene a tu mente? Playas. ¿Y Holanda?
Holanda, la naturaleza. Ok. Una frase que quisieras que todos los migrantes escucharan. Que todo se puede. Qué bello. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ah, el mejor consejo que me han dado, vaya. Otra pregunta difícil porque hay muchos. Mira, creo que sería creer en mí. Creyente. Sí. ¿Qué le dirías a un migrante que está pasando por una situación de abuso y se siente perdido? Que tiene que buscarse para encontrarse. Bueno, Karina, muchas gracias por tus respuestas. La hemos pasado muy rico en esta charla. De verdad, demasiada información, información valiosa. Ya saben, por favor, cualquier información, cualquier duda que tengan, si necesitan ayuda, las redes de Karina las voy a poner aquí abajo en la descripción del video, mis redes también. Y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Y a ti, Karina, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los que nos estén viendo y cualquier recomendación, pues estamos abiertos a escucharlos. Claro que sí, recuerden que ella da terapia online, así que acá abajo también voy a poner toda la información. Sí. Muchas gracias, hasta la próxima. Ok, y presencial en Artnen, ¿eh? Hasta la próxima. Bye. Aquí hablamos sin tabú de la vida. Somos migrantes latinos contando historias. Acompáñanos, parchemos un rato.